En la selva africana, una niña sonreía y saludaba. Ignoraba que su padre había fallecido. Al aterrizar el avión, todas las miradas se posaron en ella. Isabel, sumida en el dolor por la pérdida de su padre, tuvo que portar la corona. La historia comienza en 1947, 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico luchaba por recuperarse. La princesa Isabel estaba a punto de casarse con el príncipe Felipe, un griego que atravesaba dificultades económicas. Cuenta la leyenda que, cuando Isabel tenía solo 14 años, conoció a Felipe, de 18, y quedó cautivada por su extraordinaria belleza. Tras muchos años de espera, su amor finalmente floreció. Para estar con Isabel, Felipe se vio obligado a renunciar a su estatus original y aceptar la ciudadanía británica. La boda real se celebró en un ambiente fastuoso y espléndido. Sin embargo, el centro de atención, inesperadamente, recayó en un invitado de última hora, el ex primer ministro Winston Churchill, quien lideró a Gran Bretaña hacia la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Tenía una gran reputación entre el público. Su actitud algo complaciente inevitablemente provocó el descontento de algunos funcionarios. Tras la boda, el rey Jorge VI le regaló una cámara a Isabel, con la esperanza de que fuera completamente feliz. Mientras tanto, el esposo de Isabel, el teniente de la Marina Felipe, fue ascendido a coronel. Llegaron noticias de Londres de que el rey estaba gravemente enfermo y se sometía a una cirugía. Isabel y su esposo cancelaron de inmediato sus vacaciones para regresar a la capital. La cirugía finalmente se completó, pero los médicos optaron por ocultar la enfermedad a la familia real. En las nuevas elecciones, Winston, a los 76 años, volvió a asumir el cargo de primer ministro británico. Para demostrar su buen estado de salud al nuevo primer ministro, el rey Jorge VI se vio obligado a maquillarse cuidadosamente, para disimular su demacrado aspecto. El rey le pidió a Isabel que lo sustituyera en una gira por los países de la Commonwealth. Pero el primer ministro expresó reservas sobre las capacidades de la princesa. Tras la cirugía, el rey sintió que su salud no había mejorado. El médico admitió que, a pesar de la operación, aún quedaban algunos pequeños tumores en su cuerpo. Al rey le quedaban pocos meses de vida. Esta Navidad, la reina dispuso que toda la familia se reuniera en la finca. De camino, el tren real recibió una cálida bienvenida de los lugareños. El rey, conmovido, cantó villancicos con todos. Al día siguiente, llamó a Isabel a su despacho, y comenzó a compartir con ella valiosas experiencias sobre el trabajo diario. La caja roja frente a él contenía los documentos que el Parlamento enviaba cada día. El rey tosía repetidamente mientras intentaba contener la risa. Isabel estaba preocupada por la salud de su padre. Regresó a casa con la esperanza de que su esposo la acompañara en el viaje de negocios. Sin embargo, Felipe no estaba muy interesado. No quería seguir a su esposa como un gorila. Ante la persuasión de Isabel, finalmente accedió. El rey comprendía que la armonía familiar era de suma importancia para la familia real. Así que ese día, llevó a Felipe de casa. Le dijo que Isabel era la carga de su vida. Al recibir una respuesta contundente de su yerno, el rey se sintió aliviado. Sin embargo, la enfermedad lo aquejaba, y lo hacía sufrir un gran sufrimiento físico. Isabel, en el lugar de su padre, sentía una presión sin precedentes. Antes de abordar el avión, aún era una princesa real. Pero a su regreso, se convirtió en la reina de la Commonwealth. La secretaria inclinó la cabeza para informar al primer ministro, pero dejó que se le derramara el agua deliberadamente. No era la primera vez que Winston, a sus 76 años, se comportaba de forma extraña. Durante una sesión del Parlamento, sintió repentinamente la necesidad de ir al baño, e incluso se bajó los pantalones delante de todos. Los demás parlamentarios se enfurecieron, pero no se atrevieron a decir nada. Incluso el viceprimer ministro Eden se sintió incómodo. Acudió al rey para pedirle a Winston que renunciara y se retirara. Sin embargo, el rey Jorge VI se negó alegando que no podía violar la Constitución. En otro acontecimiento, Isabel visitó un país africano, con el objetivo de ganarse el apoyo de los líderes locales. Siendo su primera misión diplomática, la princesa parecía algo nerviosa. Pero, afortunadamente,
Felipe estuvo siempre a su lado para animarla. Durante una expedición por la selva, un elefante apareció repentinamente. Para proteger a su esposa, Felipe atrajo su atención. Aprovechando la oportunidad, Isabel fue subida a un árbol y se puso a salvo. Por suerte, el elefante se marchó tras unos cuantos gruñidos. La pareja se profesó aún más cariño. De regreso a Londres, el rey Jorge sintió que el tiempo se le agotaba. Disfrutó de la compañía de su familia. Bajo la música de su hija menor, Margarita, el rey cantó con emoción. Todos se conmovieron con su voz. Ya entrada la noche, solo en su habitación, el rey Jorge vio a su hija mayor por televisión, con los ojos llenos de amor y preocupación. A la mañana siguiente, el mayordomo fue a despertarlo. Sin embargo, el rey Jorge había fallecido plácidamente mientras dormía. Un ambiente tenso se apoderó de todo el palacio de Buckingham. La reina María, madre del rey, estaba profundamente afligida. La reina incluso sollozó. Su hija menor, Margarita, tembló al recibir la noticia. El primer ministro ordenó de inmediato a su secretario que llamara al ministro de Asuntos Exteriores. Debían informar a la reina antes de que la noticia se extendiera por todo el mundo. En ese momento, Isabel se despedía alegremente de su residencia temporal. La noticia de la muerte del rey se había extendido por las calles de Londres, pero el gobierno aún no tenía ni idea de lo sucedido. Reporteros de todo el mundo estaban listos para anunciar por la radio que el rey Jorge había fallecido a causa de una enfermedad. El secretario de Isabel y su séquito se dirigieron de inmediato al palacio del gobernador para informar a la reina antes de que llegaran los reporteros. Mientras tanto, Isabel escribía una carta a su padre. El secretario prefirió no interrumpirla, sino informar al príncipe Felipe. Al salir, Isabel, al ver la expresión seria de su esposo, sintió un presentimiento ominoso. Llegó el primer reportero. Isabel tuvo que recomponerse de inmediato. El secretario le pidió que confirmara su identidad real antes de regresar a Londres, pero ella seguía abatida. Así que simplemente usó su propio nombre, Isabel, para ponerse el apodo. Desde ese momento, Felipe nunca volvió a caminar delante de Isabel. La noticia de la muerte del rey británico en Londres se había extendido por todas partes. La princesa Isabel, que se encontraba en la lejana África, se convirtió inmediatamente en reina de la Commonwealth. Sin preparación alguna, Isabel reprimió el dolor de la pérdida de su padre y condujo con calma hasta el patio. El secretario anunció con pesar que, a su regreso a Londres, ya no sería el secretario privado de la reina. Tommy, de mayor rango, lo reemplazaría. Isabel lo lamentó profundamente, pues, como reina, debía aceptar todos los arreglos del gabinete. Las luces aún brillaban entrada la noche. Winston, de 76 años, seguía trabajando arduamente en el elogio fúnebre del rey para el día siguiente. El Premio Nobel de Literatura decidió asestar un golpe final. Temprano a la mañana siguiente, el avión de la reina aterrizó en el aeropuerto de Londres. El secretario Tommy llevaba un traje de luto negro y una carta secreta de la reina María. La carta no solo era el consuelo de una abuela para su nieta, sino también el consejo de una reina madre que había vivido a través de muchas dinastías. María, que había visto fracasar a 3 monarcas, por no distinguir entre el amor personal y la misión. Isabel II, desde que ascendió al trono, tuvo que renunciar a su verdadera identidad y asumir las responsabilidades reales. Felipe ya no podía precederla. Mientras Winston leía el elogio fúnebre del rey, Isabel contempló el cuerpo de su padre y finalmente rompió a llorar. Sin embargo, tuvo que recomponerse rápidamente. Su madre y su hermana ya no eran solo parientes, sino subordinadas. El elogio de Winston no solo expresaba profundas condolencias por el difunto rey, sino que también predecía con fervor una era gloriosa bajo el reinado de Isabel, tan brillante como la época victoriana. Mientras tanto, la reina María se arrodilló para presentar sus respetos, lo que sorprendió a Isabel. Su propósito era hacerle comprender a su nieta lo pesada que era la corona sobre su cabeza. Los conflictos comenzaron a surgir cuando Felipe se atrevió a pedirle a la reina y a sus hijos que adoptaran el apellido de su esposo. La reina accedió a esta petición y expresó su intención de negociar con el primer ministro.
Felipe inmediatamente transmitió esta buena noticia a su tío, con la esperanza de que se convirtiera en príncipe, y su hijo mayor llevara su apellido. La primera reunión entre Winston e Isabel planteó una propuesta inusual. El primer ministro pospuso la coronación de la reina hasta 16 meses después, pero Isabel no estuvo de acuerdo de inmediato. Tras la reunión, Felipe le preguntó a Isabel sobre los resultados, pero Isabel solo se preguntó por qué el primer ministro había pospuesto su coronación. Regresó al palacio de Buckingham, donde la reina Isabel y la reina María discutían sobre el funeral del rey. El duque de Windsor era hermano del rey. Eduardo VIII estaba profundamente enamorado de una mujer que se había casado 2 veces, y estaba decidido a casarse con ella. Esta acción provocó una grave crisis constitucional, pero él persistió en abdicar para estar con su amada. Tras su abdicación, fue nombrado duque de Windsor, y vivió una vida de lujo en París gracias a una generosa asignación real. Esta vez, regresó no solo para asistir al funeral de su hermano, sino también para solicitar asignaciones reales aún mayores. La reina Isabel conocía bien su hipocresía. Por lo tanto, mantuvo una actitud orgullosa, noble y fría. Siempre creyó que el peso del trono había matado a su esposo, y que el duque de Windsor, quien eludió su responsabilidad, era el culpable. Las campanas repicaron con solemnidad desde el interior de la iglesia. Cuando Isabel esparció los primeros puñados de tierra sobre su padre, también marcó el fin oficial de una era. Después del funeral, el duque de Windsor acudió a su madre, la reina María, para recriminarle que le hubiera retirado su asignación vitalicia. En ese momento, el sobrino de la reina madre anunció que tenía un asunto urgente. Resulta que el día anterior, el príncipe había participado en una pequeña cacería organizada por Felipe. Durante la cena, los invitados comenzaron a murmurar que la familia real estaba a punto de cambiar de apellido. Él comprendió de inmediato la gravedad del asunto, y se apresuró a informar a la reina madre. El Real Decreto estipulaba que el apellido Windsor solo se heredaba por línea masculina. Según la costumbre, las mujeres aún debían adoptar el apellido de su esposo. La reina madre sabía perfectamente que este asunto estaba relacionado con la fundación de la familia real. Por lo tanto, llamó inmediatamente al secretario del primer ministro. Winston entró corriendo al palacio y, al ver a la reina, le dijo conmovido que aquella era una decisión errónea. Moubat era el apellido del padre adoptivo de Felipe. Su apellido original era un apellido alemán perteneciente a la familia real griega. Cualquiera que fuera el apellido que eligiera, sería un duro golpe para la familia real. Ante las severas palabras del primer ministro, Isabel tenía su propia manera de afrontarlo. Estaba dispuesta a posponer la coronación, pero con la condición de que el primer ministro informara al gabinete que la reina y sus hijos adoptarían el apellido de su esposo. Tras su coronación, vivirían en su nuevo hogar, no en el palacio de Buckingham. Por la noche, Isabel le contó orgullosa a Felipe sobre su firmeza del día. Mientras tanto, Winston buscó al duque de Windsor, con la esperanza de que, en nombre de la realeza, pudiera persuadir a la reina para que cambiara de opinión. El duque también puso una condición, que el primer ministro hablara bien de la donación que le había hecho a la reina. Al día siguiente, el duque se reunió con la reina. Isabel estaba muy dispuesta a escuchar el consejo de su tío, ya que él también había sido rey, y había vivido una experiencia similar. El gabinete no tardó en tomar una decisión. Ambas peticiones de la reina fueron rechazadas. Tras una cuidadosa reflexión, Isabel no tuvo más remedio que comunicar con pesar el resultado a su esposo. A Felipe le costó aceptar que su esposa e hijos no llevarían su apellido. Para consolidar la monarquía, Isabel ofreció una rueda de prensa. Anunció que ella y sus hijos serían miembros de la familia Windsor para siempre. En ese momento, la princesa Margarita, hermana menor de la reina, y Peter, el antiguo jefe de la guardia, casado, se enamoraron en secreto. Margarita era la princesa más bella de la historia británica, la inspiración para el personaje de Audrey en Vacaciones en Roma. El rey Jorge VI también afirmó con orgullo que poseía una belleza angelical, una figura encantadora y un porte de estrella. Sin embargo, se enamoró de Peter, un guardia 16 años mayor que ella. Isabel le recordó que Peter estaba casado, y que tal acción no solo sería irresponsable, sino que también provocaría un gran escándalo.
pero Margarita estaba completamente absorta en el torbellino del amor. Tras la muerte de su padre, ella y Peter se comunicaban con mayor frecuencia. Un día, mientras se veían a escondidas en la oficina de Peter, se toparon casualmente con Felipe. Él era un excapitán de la Fuerza Aérea con amplia experiencia de vuelo, por lo que quería pedirle que fuera su instructora. Margarita se escondió rápidamente tras la cortina, pero accidentalmente dejó caer su bolso. Al entrar Felipe, habló con Peter sobre aprender a volar. Cuando estaba a punto de irse, notó el bolso de una mujer sobre la mesa. Margarita, siempre arrogante y caprichosa, se divirtió con el detalle. Al mismo tiempo, se produjo uno de los 10 incidentes de contaminación ambiental más graves registrados en Londres en el siglo. El Departamento Meteorológico de Londres detectó continuamente niveles anormales de contaminación en el aire. Sin embargo, Winston, el líder del Partido Conservador, no le dio importancia al problema. Algunos miembros del Partido Conservador no pudieron soportarlo y llevaron este informe al líder del Partido Laborista. Pero este pensó que se trataba de una trampa y dudó de la veracidad del informe, ya que el cielo de Londres estaba estrellado y no había ninguna señal de anomalía. La noche anterior a la tormenta, Londres estaba en calma. Pero en tan solo una noche, los trenes dejaron de circular, se cancelaron los vuelos, las calles se convirtieron en un caos, y una densa niebla cubrió la zona durante varios días. El gobierno guardó absoluto silencio. Los hospitales colapsaron, y la gente culpaba a la central eléctrica cuya construcción Winston había impulsado. Ante el descontento de los londinenses, Winston creía firmemente que se trataba solo de una fuerte tormenta que pronto desaparecería. Mientras tanto, el príncipe Felipe decidió aprender a volar por su cuenta, sin la aprobación del Parlamento. Durante la reunión del gabinete, los diputados comenzaron a debatir la investigación de la niebla, convencidos de que la máxima prioridad era encontrar una manera de calmar a la opinión pública. Sin embargo, a Winston le preocupaba más cómo impedir que Felipe aprendiera a volar. Esta noticia pronto llegó a oídos de Isabel. Muchos coincidían en que la salud del primer ministro se había deteriorado significativamente. Sugirieron que la reina lo destituyera y eligiera a alguien más capaz para formar gobierno. Isabel se sumió en profundos pensamientos. Entonces, llamó a su secretario Tommy, para preguntarle sobre sus responsabilidades como jefa de Estado. Tommy le contó que, poco antes de la muerte del rey, el viceprimer ministro Eden también le había planteado el asunto, pero el rey lo había rechazado. Al oír esto, Isabel tuvo una respuesta en mente. En ese momento, el hospital de la capital estaba saturado, y la asistente decidió informar sobre la caótica situación. De camino, sufrió un accidente de tráfico. Winston se entristeció mucho al enterarse del fallecimiento de su asistente, e insistió en ir al hospital. Sin embargo, en ese instante, la secretaria informó a la reina solicitando una reunión inmediata con el primer ministro. Winston comprendió el peligro inminente, y ordenó que se difundiera la noticia de que el primer ministro visitaría a los pacientes del hospital. Uno de los mejores oradores de la Segunda Guerra Mundial redactó rápidamente un discurso para la prensa en menos de 20 minutos. Tomó la iniciativa de asumir la responsabilidad por los errores del gobierno y prometió invertir una gran suma de dinero en recursos médicos. El elocuente discurso de Winston volvió a despertar entusiasmo. Los periódicos lo colmaron de elogios. El líder del Partido Laborista había perdido por completo su única oportunidad de derrotarlo. Ahora se encontraba fuera del salón, esperando a la reina. Las noticias de la mañana interrumpieron repentinamente los planes de Isabel. En ese momento, la familiar luz del sol brillaba en el cielo londinense. Winston sonrió con astucia, e Isabel también intentaba pensar en una respuesta. La reina quería hablar sobre la postura del primer ministro. Esta pregunta repentina hizo que Winston entrara en pánico. Incluso más tarde, cuando habló con su esposa sobre esto, seguía asustado. Resultó que Isabel se refería en realidad a la distribución de los asientos en el banquete de Estado, para recibir a los invitados extranjeros. Luego le pidió al primer ministro que aprobara las clases de vuelo de Philip. Esta fue una jugada muy astuta por parte de Isabel. Al final, los políticos dieron por zanjado el tema entre risas. Sin embargo, la densa niebla que duró 5 días se cobró la vida de 12.000 personas.
El gobierno británico promulgó la Ley de Aire Limpio en 1956, para evitar que se repitiera la crisis de 1952. Esta fue la primera vez que la reina Isabel de Inglaterra lució una corona. En ese momento, se preparaba para su coronación. Para darle un puesto a su esposo Felipe, decidió que se uniera a su comité de coronación. Sin embargo, Felipe insistió en tener poder real. Sin otra opción, Isabel decidió que su esposo asumiera la presidencia. La coronación es un ritual milenario, y no se permitía ninguna acción que lo transgrediera. Felipe estuvo completamente de acuerdo, pero organizó la primera transmisión en vivo de la historia. Ante la decisión de Isabel, el secretario Tommy, junto con la reina madre y varios funcionarios, presentaron objeciones. Consideraban que la presidencia del comité de coronación solo podía recaer en la familia Norfolk. Parecía que presidir la coronación se había convertido en responsabilidad exclusiva de la familia Norfolk. Sin embargo, la intención de Isabel era clara. Para otorgarle a su esposo plena autonomía, sonrió y rechazó todos los consejos de los ministros. Ante numerosos ministros de alto rango, Felipe declaró con calma que la decadente era feudal había terminado. Hoy vivimos en la era moderna de la prosperidad común, la civilización, la ciencia y la tecnología. Al respecto, expresó su entusiasmo. Por ello, tomó una decisión audaz: transmitir en directo a todo el mundo la sagrada ceremonia de coronación. Para enfatizar la igualdad y la cercanía con el pueblo, Felipe también invitó a representantes de la industria y el comercio. Esta idea, tan arriesgada como audaz, provocó un fuerte descontento entre los sectores conservadores. El primer ministro acudió a la reina para quejarse. Isabel fue a ver a Felipe, y ambos tuvieron una acalorada discusión sobre los detalles de la coronación. Ella lo acusó de violar la santidad de la monarquía. Él le respondió con franqueza que no fuera tan arrogante. Había presenciado el derrumbe de su familia en medio del caos. Su abuelo fue asesinado, y él mismo solo pudo escapar de Grecia. Simplemente no quería que esto volviera a sucederle a su esposa e hijos. Tras una larga discusión, Isabel finalmente expresó su apoyo a la transmisión en directo de la coronación. Pero su esposo tuvo que arrodillarse durante la transmisión. Para Felipe, que tenía una autoestima extremadamente alta, esto era completamente inaceptable. La pareja tuvo otra acalorada discusión al respecto. Estaba a punto de tener lugar la primera transmisión en vivo de una coronación real en la historia mundial. Se trataba de la coronación de Isabel II, la primera monarca del mundo en transmitir su coronación en directo. Isabel presentó por primera vez esta antigua y misteriosa ceremonia de coronación ante el clamor popular. Según el protocolo, la reina se dirigió a la iglesia. Allí, ante la presencia del obispo y de todos los presentes, prestó juramento solemne a Dios. A continuación, el arzobispo le entregó el cetro. La corona, símbolo del poder supremo, se posó lentamente sobre la cabeza de la reina. La reina se había convertido en la jefa de Estado, y símbolo de poder para 53 países de la Commonwealth. Felipe se arrodilló orgulloso ante su esposa, ante la mirada de cientos de millones de personas en todo el mundo. Todos aclamaban y vitoreaban a la reina. Y en ese momento, frente a la pantalla del televisor, un anciano bebía para ahogar sus penas. Era el tío de la reina, el antiguo rey Edgar VIII. Como insistió en casarse con una mujer divorciada 2 veces, abdicó voluntariamente. Fue una vergüenza para la familia real, y ni él ni su esposa fueron invitados a la coronación. Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió con orgullo que había elegido algo superior. A la mañana siguiente, el duque de Windsor se levantó temprano, vestido con el traje típico, y se dirigió al lejano castillo. ¿De verdad no sentía ningún remordimiento? Tras la transmisión en directo de la coronación que conmocionó al mundo, Isabel se convirtió en la mujer más famosa del planeta. En cualquier ocasión, su presencia cautivaba a la multitud. Sin embargo, un reportero reveló un secreto. Durante la ceremonia, presenció cómo la princesa Margarita ayudaba a un hombre a quitarse el pelo del uniforme. Este hombre no solo era plebeyo, sino también divorciado. Tras dudar un instante, el director decidió permitir que el reportero publicara el artículo. Al mismo tiempo,
Margarita llamó a su hermana para invitarla a cenar, pidiéndole específicamente que ella y Felipe se vistieran elegantes. Durante la cena, le confesó su romance secreto con Peter. Como hermana mayor, Isabel se alegró mucho de ver a su hermana feliz. Tras recibir el apoyo de su hermana, Margarita, llena de alegría, corrió a besarla en la mejilla. A la mañana siguiente, Isabel llamó a su hermana para pedirle que se mudara a Escocia con Peter para casarse. La Iglesia de Inglaterra no permite que las personas divorciadas se vuelvan a casar, mientras su exmarido esté vivo, pero la Iglesia de Escocia no tiene normas tan estrictas. Margarita, por supuesto, aceptó encantada. En ese momento, los reporteros se apresuraban a escribir artículos sobre la impactante noticia. El director sabía que sería una noticia importante, pero no esperaba tantos detalles. Sus superiores se oponían firmemente a publicarla en el periódico del día siguiente, pero el director insistía en que los medios de comunicación no podían convertirse en servidores de la familia real. Enseguida, un artículo titulado "El amor real sacude la monarquía" apareció en primera plana. El escándalo del duque de Windsor y su esposa en el pasado casi provocó una crisis constitucional en Inglaterra. ¿Qué tipo de tormenta desataría la princesa Margarita sobre la familia real esta vez? Tras la revelación del romance secreto entre Margarita y Peter por parte de los reporteros, la reina madre y sus secretarios se apresuraron a reunirse con la reina Isabel para discutir posibles medidas. Lo más importante ahora era hacer todo lo posible para proteger la posición de la reina. El matrimonio y la abdicación de su tío casi habían sacudido el prestigio de la monarquía. El secretario Tommy le explicó a Isabel el origen de la ley de matrimonios reales. Al principio, el hecho de que los dos hermanos menores del rey Jorge se casaran, uno con una hija ilegítima y el otro con la viuda de un plebeyo, enfureció enormemente a la Iglesia. Para apaciguar la ira, el rey solicitó la promulgación de la ley de matrimonios reales, que prohibía a todos los príncipes y princesas menores de 25 años casarse con hombres considerados indignos. La reina madre sugirió que si Margarita se casaba después de los 25, podría eludir la ley, y así preservar la buena relación entre la reina y el gobierno. Pero la princesa Margarita tenía solo 23 años. Cuando Isabel se lo contó a su hermana, quedó devastada y ya ni siquiera quería tomarle la mano. Para evitar sospechas, llevaría a Peter consigo en una gira por Irlanda del Norte. Nada más bajar del avión, Isabel recibió una cálida bienvenida de los lugareños. Pero la televisión no dejaba de emitir una entrevista con Peter. Isabel rara vez mostró disgusto. Era la primera vez que se veía relegada a un segundo plano desde que ascendió al trono. Durante la cena, Isabel expresó su descontento. Había traído a Peter con la intención de apoyar a su hermana, pero no esperaba que la atención mediática sobre él fuera tan intensa. Le había prometido a su hermana que tendrían una breve reunión en Londres. Ahora, solo esperaba que al cabo de un día, la situación se calmara. Sin embargo, en el banquete de bienvenida preparado especialmente para la reina, casi la mitad de la atención la acaparó Peter. Su popularidad había superado con creces la de la reina. Al abordar el avión, Peter incluso se quedó fuera, saludando efusivamente a la multitud. Este comportamiento excesivo enfureció a Isabel. Tan pronto como bajó del avión, los secretarios anunciaron solemnemente a Peter que el avión de salida la esperaba, y que tenía 3 horas para empacar sus pertenencias. En ese momento, la princesa se encontraba en un viaje de negocios en el extranjero. Cuando se enteró de que Peter había sido enviado al extranjero, exigió furiosa hablar con su hermana de inmediato. Con el esfuerzo de cientos de personas, finalmente localizaron a la reina. Margarita la reprendió de inmediato por no cumplir su promesa. La razón por la que Isabel actuó así fue porque odiaba a Pedro por robarle la gloria a la reina. Esto aterrorizó tanto a los periodistas que casi no se atrevían a respirar. Al tercer día, la noticia de la separación forzada de los desafortunados amantes Margarita y Peter por la familia real volvió a aparecer en primera plana. La opinión pública estaba descontenta con la frialdad de la familia real, e incluso creía que las acciones de la reina habían puesto en peligro la monarquía británica. Felipe, tras unas pocas palabras de consuelo, rió y salió alegremente con sus amigos. Mirando la espalda de su esposo, Isabel parecía estar prisionera para siempre entre los muros de ese palacio.
¿Crees que la reina del Imperio Británico solo tiene educación primaria? La reina se siente vulnerable debido a su frecuente contacto con los políticos. Por eso invitó a un famoso profesor universitario, con la esperanza de que la ayudara a superar el estancamiento. Fue solo hoy cuando Isabel se dio cuenta de que nunca había recibido una educación formal. Lo que aprendió en su infancia solo la convirtió en una princesa aristocrática ingenua. Ahora bien, ella no tenía ni idea de cómo lidiar con políticos astutos. Por eso, incluso tuvo una fuerte discusión con su madre. Quería contribuir más al país que ser simplemente un amuleto de la suerte. Al día siguiente, el primer ministro informó a la reina sobre un importante acontecimiento internacional. La Unión Soviética había detonado con éxito la primera bomba atómica. El primer ministro Winston creía que Gran Bretaña debía liderar el mantenimiento de la paz mundial, y sugirió que el viceprimer ministro Eden viajara a Washington, para preparar una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Isabel expresó su preocupación por la salud del viceprimer ministro, quien había estado enfermo recientemente. Winston también temía que la reina aprovechara la oportunidad para retirarse, así que le aseguró a Eden que ambos gozaban de excelente salud. Sin embargo, la verdad era que Eden había sufrido una recaída de su antigua enfermedad en el avión a Washington, lo que lo obligó a aterrizar en Chicago, el estado más cercano, para someterse a una cirugía. Winston llamó inmediatamente a Eden, con la esperanza de que pudiera posponer la cirugía, para que pudieran asistir juntos a una reunión de alto nivel. Pero Eden, que llevaba tiempo descontenta con la actitud de Winston, no lo dejó pasar fácilmente. Winston, ya anciano tras las burlas y humillaciones sufridas, sufrió un derrame cerebral y quedó postrado en cama. Aún así, quería ocultarle su enfermedad a la reina. Isabel pronto recibió la noticia de que el primer ministro tenía gripe, con la esperanza de que la reina invitara al presidente de Estados Unidos al Palacio de Buckingham para un banquete. La pobre Isabel se vio obligada a sacrificar su plan original de preparar un banquete de Estado. La buena noticia era que el presidente había aceptado la invitación de la reina y pronto llegaría a Londres. Winston estaba tan emocionado que olvidó por completo que seguía enfermo. Su esposa le aconsejaba que no se emocionara y que le dijera la verdad a la reina. La reina del Imperio Británico ni siquiera tenía derecho a elegir a su propio secretario. El secretario Tommy, antiguo funcionario de 2 dinastías, estaba a punto de jubilarse. Ahora, Isabel tenía 2 opciones: Michael, con más antigüedad, y Martin, aún inexperto. Según la tradición, la reina debería elegir al más experimentado Michael, pero Martin había sido su secretario privado cuando era princesa. Por lo tanto, Isabel lo prefería. Sin embargo, pocos días después, Martin anunció con pesar que no podía aceptar el puesto, porque el propio Tommy le había pedido que lo rechazara. Isabel estaba furiosa. Incluso elegir a un secretario tan joven se veía obstaculizado. Fue a ver al secretario Tommy, y le dijo directamente que quería elegir a Martin como su secretario privado. Sin embargo, Tommy le señaló sin rodeos que sería una decisión equivocada, y le expuso los pros y los contras. Isabel se encontraba en un dilema. Así que decidió convocar al secretario del primer ministro, para pedirle su opinión al respecto. Sin embargo, en ese momento, el secretario se sentía culpable por haber ocultado la enfermedad del primer ministro. Antes de que la reina pudiera decir nada, le contó a Isabel toda la historia de los 2 derrames cerebrales del primer ministro Winston. Isabel, furiosa, se lo contó a su profesor particular. No podía reunir a la élite del imperio y reprenderlos como a niños, pues eran mucho más inteligentes y talentosos que ella. Pero el profesor le hizo ver que se trataba de una cuestión de principios e integridad. Sus acciones habían violado la Constitución. Resultó que Isabel había sido tutora del subdirector de la escuela de Boston desde los 7 años. El tema central de la enseñanza era la Constitución británica. La Constitución y la monarquía representaban la nobleza. Solo cuando ambas cooperaban y confiaban mutuamente, el sistema podía ejercer su máxima eficacia. En ese momento, Isabel anotó cuidadosamente la palabra confianza. Acto seguido, le pidió al sirviente que buscara su cuaderno rojo de la infancia. Finalmente lo encontraron en un viejo cofre de madera. El primer ministro y el ministro fueron invitados al palacio.
Isabel señaló que el comportamiento del ministro había obstruido e interferido con su autoridad como reina. Esto se consideraba alta traición en la Edad Media. El ministro salió del salón aturdido, lo que inquietó aún más al primer ministro. Frente a este influyente héroe de la Segunda Guerra Mundial, Isabel usó las palabras más suaves, para reprender su comportamiento. El primer ministro solo pudo enjugarse disimuladamente las lágrimas. Isabel sacó el cuaderno rojo, leyó palabra por palabra lo que había anotado, y señaló que el comportamiento de Winston había roto esa confianza. Luego, le preguntó por su salud. Aunque criticado, Winston se mostró muy satisfecho, pues veía que Isabel poseía todas las cualidades de una reina. De regreso a la habitación, Isabel vio a Felipe, quien rara vez estaba en casa. Felipe también notó algo extraño en su esposa ese día. Simplemente le pareció que estaba más hermosa que nunca. Ella no tenía tiempo para bromear con él, pues estaba a punto de conocer a su nuevo secretario. Sin embargo, él tenía sus propios planes para retenerla. Pronto, el nuevo secretario fue informado de que debía presentarse al día siguiente. Para demostrar al mundo su poderío, la familia real británica preparó 100 atuendos de superlujo y una flota de cruceros, para que la reina recorriera el mundo. Sin embargo, Felipe, el yerno del imperio, lo vio todo claro. Señaló con dureza que las acciones del gobierno no eran más que una fina capa de pintura sobre un coche viejo. Tan pronto como la reina abordó el avión, el primer ministro se apresuró a acercarse. Desde la Segunda Guerra Mundial, la influencia de Gran Bretaña en el mundo se había debilitado gradualmente. La gira mundial de la reina era de suma importancia, para mantener el dominio del Imperio Británico. Advirtió a Isabel que no dejara que el público viera el rostro demacrado de la reina. Isabel sonrió agradecida por la advertencia de Winston, pero al darse la vuelta, sintió una enorme presión. Mientras la reina se dedicaba a actividades diplomáticas, la reina madre se encargaba de todos los asuntos domésticos. Sin embargo, la reina madre enfermó porque extrañaba al rey Jorge VI. Propuso ir al norte de Escocia a descansar, y sugirió delegar estas tareas a la princesa Margarita. Sin embargo, Margarita era arrogante y caprichosa. En una cena, no siguió el discurso preparado por el gobierno, sino que improvisó uno propio. Su discurso hizo reír a todos y recibió un caluroso aplauso. Parecía disfrutar de la sensación de ser aplaudida. Luego llamó a su novio Peter, para presumir de que se comunicaba mejor que su hermana. Si fuera reina, sin duda la aplaudirían. La agenda de Isabel era muy apretada. No solo tenía que visitar 57 pueblos de Australia en 58 días, sino que además solo disponía de 8 minutos entre cada actividad para cambiarse de ropa. Felipe se quejaba de que parecía una gira. Solo esperaba poder tener más tiempo para ir al baño cada día. Isabel leyó las noticias sobre la cálida bienvenida que su hermana había recibido en Londres. Le preocupaba un poco que Margarita la superara en el futuro. Felipe sugirió reducir parte de su agenda y regresar a casa antes, pero Isabel rechazó el plan. No podía perjudicar al país por su propio beneficio. En aquel entonces, el hemisferio sur sufría un caluroso verano, y la multitud a ambos lados del camino alcanzaba los 16 kilómetros. Para reducir el tiempo que la reina pasaba al sol, el secretario sugirió acelerar el carruaje, pero Isabel se negó, pues temía que los caballos no pudieran seguir el ritmo. Forzó una sonrisa para mostrar al mundo la inmortalidad de la monarquía. Pero por mucho que lo intentaran, no podían cambiar el hecho de que la monarquía estaba en decadencia. Debido a la intensa sonrisa que mantuvo durante tanto tiempo, Isabel sufrió un espasmo facial. El médico le aconsejó que dejara de sonreír de inmediato. Sin embargo, tenía una fiesta esa noche. El médico decidió inyectarle un sedante, para aliviar la fatiga muscular. Felipe se quejó a su esposa de que toda la visita diplomática parecía un circo. También dijo que el rey Jorge quería más a su hermana Margarita. Aquello siempre fue una herida difícil de curar en el corazón de Isabel. La reina, generalmente amable, finalmente no pudo contener la ira. Gritó y echó a Felipe, pero accidentalmente chocó con un grupo de periodistas. No se atrevió a pensar detenidamente en las consecuencias si se descubría algo.
tras reflexionar un rato, decidió hablar ella misma con los periodistas. Creía que todas las parejas pasaban por situaciones similares. Por suerte, el periodista simplemente sacó la película discretamente y se la entregó a la reina como obsequio. La princesa Margarita visitaba una mina de carbón en Londres. Su lenguaje vivaz y humorístico hizo reír al público presente. Expresó su añoranza por el coronel de la Fuerza Aérea, Peter, a quien la reina había despedido. Todos los espectadores dirigieron sus miradas a Peter. Él sabía que Margarita hacía esto para burlarse de su hermana. La relación entre ambos se veía obstaculizada por la familia real. Poco después, el primer ministro buscó a Margarita y decidió que las actividades reales restantes serían representadas por la reina madre. También envió a alguien a Escocia para recogerla. La visita diplomática de Isabel, que se había extendido por meses, finalmente llegaba a su fin. Sin embargo, la última parada presentaba problemas de seguridad. Debido al auge del movimiento independentista, los líderes locales habían recibido amenazas de muerte. Felipe no quería ser visto como un blanco fácil. Sugirió cancelar el viaje y regresar a Londres de inmediato. Sin embargo, Isabel pensó que huir solo los haría parecer cobardes. Más importante aún, quería demostrar que ella era la verdadera elegida. La reina de Inglaterra arriesgó su vida navegando en el yate real hasta Gibraltar. Esta noticia fue recibida con gran entusiasmo por los capitalistas. Decenas de miles de personas presenciaron el comportamiento de la reina. Este viaje diplomático fortaleció la Commonwealth. Sin embargo, Isabel, recién llegada a casa, recibió una invitación para reunirse con el primer ministro, quien le informó sobre el comportamiento rebelde de la princesa Margarita. La princesa más rebelde y obstinada de la historia británica era querida por todos desde la infancia. Esta hermana menor, 4 años menor que la reina Isabel, era la favorita de su padre. Pues Isabel era la futura reina. Por ello, el rey Jorge VI era muy estricto con ella. El rey llegó a decir que Isabel era su orgullo y Margarita su alegría. Debido a las diferencias en la educación recibida, las dos hermanas desarrollaron personalidades muy distintas. La mayor, Isabel, era más madura y estable, mientras que la menor, Margarita, era más alocada e impulsiva. Tras convertirse en reina, Isabel siempre quiso mucho a su hermana, pero Margarita a menudo le causaba problemas. Margarita se enamoró del coronel de la Fuerza Aérea Peter, un hombre divorciado, cuya relación estaba prohibida tanto por el Parlamento como por la Iglesia. Esto provocó conflictos entre las dos hermanas. El primer ministro informó que, durante la ausencia de la reina, Margarita, como representante de la familia real, había sido invitada a asistir a importantes eventos. Sin embargo, en repetidas ocasiones bailó en la zona prohibida, hizo llorar a una joven cantante y se negó a reunirse con una figura importante. Al principio, Margarita pensó que se trataba de una conversación normal entre las dos hermanas, pero cuando el sirviente la condujo al frente de la sala de reuniones, se dio cuenta de que su hermana la convocaba en nombre de la monarca. Isabel esperaba que su hermana prestara atención a sus palabras y acciones a partir de ese momento. No obstante, Margarita afirmó que esa era su personalidad y vitalidad. Isabel no quería discutir sin sentido, y le pidió a su hermana que se disculpara con quienes había ofendido. Sin embargo, Margarita no le prestó atención. Seguía resentida porque su hermana había enviado a su novio Peter al extranjero. Las dos hermanas sentían celos y admiración mutua, creyendo que la otra estaba en la gloria. En ese momento, Margarita enfatizó que era la hija a la que su padre más amaba. El rostro de Isabel mostró un atisbo de tristeza. Finalmente, Margarita accedió a la petición de su hermana. Al ver a su inocente hermana, Isabel se sintió impotente y a la vez apenada. En ese momento, Peter estaba a punto de regresar al país. 2 años atrás, Isabel le había prometido a su hermana que, cuando Peter volviera, romperían el vínculo matrimonial real. Margarita finalmente abandonó la familia real para casarse con Peter. La reina Isabel II fue humillada por su esposo frente a todos. Solo porque Isabel le había dado a su prometido una línea telefónica privada, Felipe sintió celos e incluso se atrevió a humillarla públicamente.
pero cuando salía con amigos hasta tarde y no regresaba a casa, jamás pensaba en los sentimientos de su esposa. Isabel era la reina, por lo que no podía pilotar aviones ni organizar fiestas como Felipe. Las carreras de caballos eran una de las pocas cosas que amaba y podía hacer. Desafortunadamente, a Felipe no le interesaban los caballos. El prometido, Bochet, era amigo de Isabel, y ambas familias mantenían una larga relación. Al principio, muchos aconsejaron a Isabel que se casara con Bochet, pero Isabel sentía un cariño especial por Felipe. Margarita notó el cambio de actitud de Felipe, y se lo hizo saber a su hermana, pero Isabel siempre se mantuvo firme en sus principios. El caballo de la reina ganó el récord Guinness, y fue invitado a la Copa Internacional. Sin embargo, Bochet le aconsejó a la reina que renunciara a su participación, sugiriendo que lo utilizara como semental para obtener una alta ganancia. Para facilitar la conversación sobre la trayectoria del caballo, Isabel abrió una línea telefónica especial para Bochet. Con el fin de criar potros perfectos, él seleccionó cuidadosamente 3 yeguas excelentes. Tras una exhaustiva comparación, eligieron un caballo negro campeón de pura raza. Isabel quedó muy satisfecha y elogió aún más a Bochet. Felipe llevaba tiempo descontento con Bochet, así que la insultó. Isabel no respondió en ese momento, esperó a que regresara, y entonces la pareja tuvo una fuerte discusión. Felipe, sin motivo aparente, dio un portazo y se marchó. La noche anterior a una fiesta oficial, Isabel le confesó a Felipe, con lágrimas en los ojos, que nunca había amado a nadie más que a él. De hecho, circulaban innumerables rumores sobre las infidelidades de Felipe. Incluso cuando tenía casi 70 años, seguían viniendo rumores de que salía con celebridades. A pesar de todo, Isabel siempre confió en su marido. ¿Qué fue lo que enfureció al primer ministro Winston en su 80 cumpleaños? No hace mucho, el Parlamento británico seleccionó a un artista para pintar un retrato del primer ministro a los 80 años. Winston insistió en que el retrato no debía ser demasiado realista, sino que debía reflejar su autoridad como primer ministro. Tras completar el primer boceto, pidió verlo, pero el artista se negó de inmediato. No quería que su proceso creativo se viera influenciado por factores subjetivos. Con intereses comunes, ambos entablaron una relación discreta. Se acercaba el cumpleaños de Winston. Primero sopló las velas al son de la canción y los buenos deseos de su familia y amigos. Después se dirigió a la Catedral de Westminster. Fue el primer y único jefe de Estado en la historia en celebrar su cumpleaños allí. La reina y la reina madre siguieron la transmisión en directo por televisión. Incluso en una ocasión tan solemne, el primer ministro no olvidó hacer política. Antes, muchos le aconsejaron dimitir, pero se negó. Una hora después, develó el retrato ante todos. Sin embargo, su rostro lucía desmejorado. Isabel, sentada frente a la pantalla, pudo percibir la insatisfacción en el corazón del primer ministro. Inmediatamente después de la ceremonia, el primer ministro no pudo aceptar su imagen en público. Criticó al pintor, llamándolo traidor. El pintor le aconsejó que lo aceptara con calma, pues esa era su verdadera imagen. El tiempo es implacable. Si se nota el paso del tiempo, es porque uno mismo está envejeciendo. Estas palabras destrozaron la ilusión que Winston se había esforzado tanto por construir. Quizás esta vez le tocaba aceptarlo. Frente al palacio de Buckingham, un anciano cojeaba apoyándose en un bastón. Esta fue la última vez que Winston se reunió con la reina como primer ministro. Isabel le expresó su más sincero agradecimiento. Tras entregarle todo, Winston besó la frente de Isabel con reverencia. 10 años después, falleció de un derrame cerebral. El gobierno británico le rindió un funeral de estado con la máxima ceremonia. Su esposa también quemó su retrato. Tan pronto como el primer ministro Winston dejó el cargo, Gran Bretaña se enfrentó a una grave crisis diplomática. El nuevo primer ministro, Edin, visitó Egipto. Durante la recepción, tuvo un altercado con el presidente egipcio. Su séquito se presentó con uniforme militar en la recepción. Edin, para disimular la situación, declaró que si él también hubiera recibido tal honor, sin duda habría llevado el uniforme puesto en todo momento.
Sin embargo, la verdad era que Edín había logrado grandes hazañas en la Primera Guerra Mundial. La gloria de su uniforme era mucho mayor que la del presidente egipcio. Egipto sintió que las acciones de Edín eran un insulto intencionado. Los medios egipcios afirmaban que el primer ministro británico era arrogante y grosero. Isabel pensó que tomar la iniciativa y mostrar buena voluntad en ese momento podría ayudar a suavizar la relación. Inicialmente, le había prometido a su hermana que le permitiría casarse con Kidder en 2 años. Ahora, Kidder había regresado del extranjero. Margarita también había cumplido 25 años. Según la ley de matrimonios reales, podía elegir libremente a su cónyuge. Pero lo cierto es que, para casarse, se requería el consentimiento unánime del Parlamento, y eso implicaría otro año. Isabel estaba completamente atónita, nadie se lo había dicho. Para cumplir su promesa a su hermana, le pidió a Edén que usara su influencia, para presionar al Parlamento y que aprobara el matrimonio. Margarita le preguntó a su hermana si podía empezar a preparar la boda. Isabel no supo qué responder. La serie termina aquí. Gracias por ver el video.